la hora de la rosca. Pero también hoy hubo una noticia que tiene que ver con un freno. El freno que le puso por ahora la justicia al cierre de la Dirección de Vialidad. Una cuestión cautelar, o sea, no tocó la cuestión de fondo. Claro, y un tribunal que suele actuar de esta manera con algunas decisiones del gobierno. Supongamos que hay un freno al cierre de la Dirección de Vialidad por 6 meses. No creo, no espero, me parece que el gobierno no va a cambiar de planes por una decisión de la justicia. Además puede apelar, de hecho ya anunció que lo... Exacto, el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, dijo vamos a apelar. Pero hay un tema que no tiene que ver estrictamente con la Dirección de Vialidad. Las rutas están ahí. Sí. Los camiones, los autos, los micros tienen que pasar por esas rutas. Y me parece que después de la causa Vialidad se abre un dilema que tiene que ver con el presente y con el futuro. Por un lado está, bueno, che, ¿cómo hacemos para seguir haciendo rutas pero que no haya corrupción? ¿Alcanza con eliminar la Vialidad? Claro. ¿Ese es el único camino? ¿Qué más hay que considerar? Y por eso está acá con nosotros, y vos nos dirás si hice bien la introducción, Ricardo Stoddart. Perfecta. ¿Está bien? Sí, perfecta. Ricardo no solamente formó parte de Vialidad, sino que le tocó un rol complicado, porque tuviste que encarar la denuncia que en parte aportó a la causa que tiene presa a Cristina Kirchner. Sí, gracias Cristina por la invitación. Fueron 2 planos. Ni bien llegamos a Vialidad en diciembre del 2015, empezamos una serie de auditorías. Básicamente parte del equipo se trasladó a Río Gallegos, estuvimos 2 meses haciendo las auditorías que son la base de lo que después mostró en el juicio Luciani, porque la verdad que nos llamó poderosamente la atención que una provincia que no llega al 1% de la población nacional, entre el año 2003 y el año 2014, tuvo prácticamente el 17% de la obra pública total en el país. Si lo comparamos con provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, mucho más extensas, con mucho más comercio, con mucha más transitabilidad de rutas, claro, nos llamaba poderosamente la atención porque Santa Cruz estaba prácticamente en el top 5 de inversión en infraestructura vial. En uno de los rankings la vi primero sí, Santa Cruz, sí, después venía la provincia de Buenos Aires, sí, comparando el tamaño. Depende del año que lo compares, pero fue así. Y la verdad, yo siempre digo, bienvenida a la infraestructura vial a todas las provincias, pero me parece que tenemos que tener criterios y hay, digamos, cuestiones fundamentales. Las rutas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tienen un tránsito muy superior a la de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, la verdad que nos generó un poquito de duda y nosotros cuando llegamos a Vialidad debíamos, para que tengas una idea, el presupuesto de Vialidad eran de 23.000 millones de pesos ese año, que era lo que había dejado Cristina, y nosotros teníamos deudas por más de 16.000 millones de pesos con todos los contratistas nacionales de obra pública. Sí, se nos iba todo el presupuesto. Y el primero que nos para las obras, de todas las obras que estaban en ejecución, eran cerca de 2.000 contratos, fue Lázaro Báez en Santa Cruz. Y la verdad que cuando nos juntamos con Javier Iguacel y Dietrich, dijimos, bueno, le debemos a todo el mundo, seguramente claro, le debemos a Austral Construcciones. No, ni un peso. Y no le debíamos un peso, claro, le habíamos pagado, le había pagado Vialidad enero del 2016, que todavía no había vencido, y el resto de los contratistas tenían 6 meses, 7 meses sin cobrar. Ricardo, la pregunta tiene que ver más con una necesidad de ilustración y entendimiento. ¿Para qué sirve Vialidad? ¿Por qué es importante tener un organismo como Vialidad? Llámalo como quieras, agencia, centro, Vialidad Nacional. ¿De qué se encarga? Básicamente, Vialidad tiene casi 100 años de historia. Y la verdad que fue fundacional para lo que fue el diseño de las rutas troncales de la República Argentina. Es gente muy profesional,
son ingenieros viales, son ingenieros, hacen un gran trabajo. ¿Para vos tiene que existir la dirección de vialidad? Bueno, yo lo digo, o por lo menos lo he venido diciendo estos días, si pensamos que con disolver Vialidad Nacional se acaba la corrupción en la obra pública, creo que le estamos cerrando feo. Porque yo por lo menos siempre voy a estar a favor de tratar de eficientizar los organismos y el Estado, de bajar estructuras. Vos acá tenés un organismo que básicamente aporta conocimiento, experiencia en el terreno, Sí. Y llamarle expertise en la forma de llevar adelante las obras, pero que al mismo tiempo está vinculado con una causa que es un récord en la historia de la corrupción política. Emblemática también. Claro. Fue obsceno, Cristina, fue obsceno. Y la verdad que fue tan fácil probarlo, desde nuestro punto de vista. Nosotros no teníamos dudas. Porque, te voy a decir un dato, por ejemplo, era tan claro lo que habían hecho. Lo que hacía Vialidad Nacional era transferir los contratos a la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz. Sí. Y esos contratos, obviamente, Santa Cruz era tierra fértil para estos negocios de la corrupción vial. Y no fuimos nosotros los que rescindieron con culpa las obras. Fue la misma Alicia Kirchner, gobernadora de la provincia de Santa Cruz, la que dijo, esto es un desastre. Ellos mismos hicieron las rescisiones de los contratos y nos transfirieron las pólizas de seguros a nosotros para que pudiéramos cobrar los seguros por culpa del contratista. ¿No lo sabía? No lo sabía. Y está en todos lados, y lo dijimos en el Alicia Kirchner dio de baja los contratos. Dio de baja los contratos con culpa Austral Construcciones, lo pueden ver. Wow. Y hoy, Vialidad hizo esto. Pero por supuesto, porque dijo, yo acá, esto me lo mandaron, esto estaba... Y además le puede generar un problema a ella como funcionaria pública. Aparte de Santa Cruz, cualquiera que ha estado en Río Gallegos y ha estado en el obrador de Austral Construcciones, primero hablemos que estamos hablando del constructor número 1 de obra pública entre el año 2003 y 2015, que no tenía ninguna experiencia. 1 de cada 10 pesos iba ahí. Sí. Pero perdóname. Bueno, armó la empresa... 15 días antes de que asumieran esto. Y no tenía capacidad económica. Cuando te asignan obra pública, vos tenés una capacidad, qué sé yo, tengo mi caja de ahorro y voy sacando plata. A medida que me asignan obras, me van descontando crédito. Pero perdóname, porque me interesa pensar más allá. O sea, vos hoy conversás con cualquier gobernador, lo admite el propio gobierno, pero conversás con un camionero, con un, transportista del campo, con... Bueno, el otro día la mesa de enlace, uno de los temas que le planteó al presidente de la Nación, fue el tema de infraestructura, porque no solamente es una cuestión de riesgo salir a la ruta con el estado de las rutas, también hay un costo en tiempo, en el mantenimiento de los vehículos, en el estado de las cosas que vos transportás. Si a vos te preguntaran, ¿cómo hago? ¿Cuál es el método para hacer obras públicas sin que la corrupción tenga un campo fértil? ¿Cuál es el método? Mira, primero tener proyectos, tener un plan vial. Nosotros con Mauricio Macri cuando llegamos y Guillermo Dietrich teníamos un plan vial a 12 años, pero no desde el momento que asumimos, 2 años antes. Si vos no tenés un plan vial ideado y qué es lo que vas a hacer, no tenés equipos técnicos para llevar adelante esos planes, porque yo digo, el organismo no es el corrupto, el organismo, porque ya tuvimos el órgano de concesiones viales, ustedes recordarán todos a Claudio Uberti. Claro. Claudio Uberti fue el OCOVI. Claro, el OCOVI. Nosotros en la gestión de Mauricio Macri dijimos, es un disparate que esté el OCOVI. Ya esto lo hicimos, es decir, cerramos un organismo que duplicaba todas las estructuras de vialidad, gerencia de administración, gerencias técnicas, gerencias de obras, y dijimos, hagamos una gerencia de planeamiento y concesiones, y voló el OCOVI, pero mantuvimos obviamente los cuadros técnicos que valorábamos. Claudio Uberti fue el de las valijas de Antonini Wilson. Sí, increíble. Sí. Ahora,
Soy gobernador de una provincia. Sí. Tengo una ruta en pésimo estado. Sí. Hay rutas nacionales y rutas provinciales. En este provinciales. caso hablo de una ruta provincial que empieza y termina en mi distrito. Sí. Hay otras rutas que, digamos, Sí, son de paso. Son de paso. ¿Cómo es el mecanismo para que pueda intervenir Vialidad Nacional? ¿Cuánta participación privada hay hoy? ¿Cuánta debería haber? ¿Cuánto corresponde a lo público? Ahora, la gestión de Milei está ahora finalmente concesionando lo que son los corredores troncales. 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, sí, 9.500, que son básicamente los corredores troncales, Sí. que son los más rentables. Exacto. Pero digo, se tomaron... Tienen peaje también. Sí, sí, se tomaron, son los más rentables porque tienen la ruta 7, la 8, la 9, o sea, rutas importantes de tránsitos. Ustedes, para que tengan una idea, para poder poner una cabina de peaje, estamos hablando arriba de 3.000 tránsitos diarios. Hay rutas que tienen 40.000 tránsitos diarios, con lo cual, con una buena administración se puede hacer un buen mantenimiento, se pueden hacer obras nuevas. Pero digo, las provincias, porque dicen, bueno, no, nosotros nos vamos a encargar de eso. Rutas pavimentadas son 40.000 kilómetros en la República Argentina. ¿Cómo haces para los Las que no son provincias. rentables? Yo te hablo- ¿Cuál sería tu propuesta para los que no son rentables? Los que no son rentables, o sea, hay que manejarlos por administración. Es decir, Vialidad Nacional tenía algo que era muy bueno, que lo que no era troncal, lo que no era lo rentable, es el organismo más federal que tiene la República Argentina. Claro. Está en todas las provincias, tiene más extensión territorial que Gendarmería. Entonces lo que digo es, hay muchas ciudades y pueblos y demás que nadie va a hacer obra pública ahí, porque no es rentable, porque perdés plata, porque pasan 400 autos por día, pero hace a la conectividad de los pueblos, ¿no? Sí. Ahora, acá, a ver, está todo tan contaminado que por un lado tiene un golpe de efecto Sí. que el gobierno venga y diga, cierro este organismo que quedó relacionado con esta causa, con este elefante de corrupción. Y por el otro, las empresas, los jugadores, también son los mismos. Sí. Y déjalo acá, ponelo acá, Lázaro Báez. Todo ese conglomerado de empresas aparecen en la causa Cuadernos. Sí. No es que son las carmelitas descalzas. Cartelización. Sí, sí. Entonces, hay todo un sistema que quedó metido ahí. Porque vos necesitas dos para bailar el tango. No, pero acá era una milonga, concretamente. ¿o no? Totalmente. Yo lo que quiero decir, a ver, básicamente vos tenés un organismo que sin dudas estaba sobredimensionado, que sin duda estaba atravesado por la corrupción, porque nosotros hicimos la denuncia en abril del 2016. Pero claramente tenés posibilidades. Nosotros hicimos obra pública con vialidad sin corrupción. Nosotros fuimos en el año 2018 con la gestión de Javier Iguacel y de Guillermo Dietrich. Nosotros fuimos récord de despacho de asfalto histórico en Argentina en el año 2017. También estaba la frase, con el asfalto no se come. No se come, perfecto. Que Pero bueno, hoy mirás para atrás y decís, bueno, no, está claro que no se come, pero, pero es que es se muy afana. importante. O sea, pero por eso digo, si se pueden hacer, si tenés equipo, si tenés un plan, tenés un proyecto y tenés gente capacitada que lo administre, que lo dirija, se puede hacer obra pública sin corrupción. Nosotros lo hicimos. Obviamente, después vienen otras cuestiones. En el 2018 hubo problemas económicos, obviamente, en la gestión. Y todos los PPP que nosotros habíamos lanzado. Sí. Nosotros, para que tengas una idea, la Ruta 3, que une, no sé, Ezeiza con Azul, si querés, no tenía un proyecto, en 50 años, no tenía un proyecto de duplicación de calzada, de autopista. Estamos hablando de rutas troncales de la provincia de Buenos Aires. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en 50 años nadie hizo esto? Nosotros lo hicimos, nos llevó 2 años hacer esos proyectos. Ricardo. Pero bueno, hay que invertir, tienen que ser procesos virtuosos, no podés dejar de invertir en infraestructura, porque cuando agarrás las rutas como están ahora, que es un estado calamitoso, todo cuesta mucho más. Y tener una mirada, si querés, menos electoralista, porque hay muchos tramos que quizás bajo tu administración no se inauguren. Quizás le puedan invitar. Por supuesto. Nosotros, te puedo decir, avanzamos un montón la ruta 8, la ruta 7, obviamente la ruta 5.
pero no terminamos todos los tramos, Claro. pero vendrá otro y lo terminará. Acá y antes de saludarte, te quiero preguntar porque en ese momento no debe haber sido fácil viajar. ¿Viajaste solo a Santa Cruz? ¿Viajás solito a Santa Cruz? No. A ver, para que ¿Viajás tengas, a Santa Cruz a para que buscar tengas una rutas? idea, ¿Cómo es? para que ¿Viajaste? tengas una idea, nosotros llegamos al distrito 23 en Santa Cruz y cuando empezamos a preguntarle a la gente de qué trabajaban, qué hacían, ni siquiera eran empleados de vialidad. ¿Cómo? Ni siquiera eran empleados de vialidad, eran empleados de Austral Construcciones. Te cuento que hay un juicio porque no les pagaban las jubilaciones. Sí. No les pagaban lo sé. los aportes. Sí, previsionales. lo sé, pero lo que te quiero decir era tal la impunidad, era tan obsceno, que el mismo que intervenía en la licitación de adjudicación de obra era de la empresa que ganaba, o el que certificaba era de la empresa que ganaba. ¿Y fuiste a las rutas o a los trazos de las rutas? ¿Y qué encontraste? No recorrimos, yo en lo personal fue un equipo técnico, pero estuvimos bastante recorriendo. Y para decirte una cosa, estaba muy de moda en esa época, que nosotros lo terminamos, el anticipo financiero. Sí. El anticipo financiero, o sea, nosotros en vialidad demorábamos 180 días en adjudicar una ruta, en Santa Cruz la adjudicaban en 20 días. Claro. Y el adelanto financiero te lo daban en 30 días. En 45 días vos tenías el 40% del monto total de la obra cobrado. Claro. Era un disparate. Hicimos cálculos, en el juicio se vio muy claro, que decíamos de acopio de materiales. Los ingenieros que estaban con nosotros nos decían, acá debería haber una montaña de 400 metros de altura de acopio de materiales que no están. No estaban los obradores. Cuando fuimos a Austral Construcciones, el obrador estaba prácticamente abandonado. Hacía mucho tiempo que no hacían obra pública. Wow. Un fantasma era una empresa fantasma. Sí, fue triste, obviamente. Pero bueno, me parece que muy necesario y creo que, como dijo Luciani, fue una causa bisagra, me parece, para la política argentina. Sobre todo eso de los adelantos financieros, anticipos financieros, que te permiten disponer el dinero para otras cosas. Y ahí entra en conexión con otras causas. Estaba todo muy bien armado. Obras que se tenían que hacer en 36 meses se hacían en 90, en 100. ¿Qué pasa? Cada prórroga, cada modificación de obra es más plata para el contratista. La verdad que triste. Ricardo Stoddard, muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad también proyectarlo a futuro, ¿no? Porque las rutas están ahí esperando. La vida depende de una buena ruta. La producción, ¿no? La eficiencia, los tiempos, la calidad del transporte, tantas cosas. Y me parece que no podemos ser rehenes de la imposibilidad de hacerlo bien, es decir, de hacerlo sin que se robe. No puede haber una dicotomía entre, bueno, no hagamos más rutas para que no roben. Totalmente. Se tiene que hacer rutas sin robar. Yo lo que digo... es tan simple. Yo lo que digo es terminar con la obra pública porque hubo gente que la hizo con corrupción, me parece que es cerrarle el vizcachazo mucho. No. Son dos cuestiones. Es como cuando se dice, fíjate, tantos años se ha discutido, no hago cumplir la ley en los piquetes porque el policía se puede exceder. Pero no, ayúdame a que el policía actúe sin excederse, pero no me digas que no vas a cumplir la ley. Porque si no vivimos extorsionados los argentinos. O no tenemos obra pública para que por las dudas alguien no afane y la gente se va a seguir muriendo en la ruta, o tenemos que resignarnos a que la calle sea de cualquiera porque no pueden hacer cumplir la ley. Además, en un país que tiende a abrirse para buscar inversores, crecer desde la instalación de empresas, bueno, eso hace falta sostenerlo con infraestructura. Olvídate. Y los caminos son fundamentales. Fundamentales, y son procesos largos. Hacer un mantenimiento, hacer obra nueva, no es de un día para el otro. No. Y Argentina, con un poquito de creatividad, se sigue cobrando el impuesto al gasoil. El CISVIAL recauda, que es el impuesto al gasoil, cerca de 3.500 millones de dólares al año. No digo que vas a hacer, pero entre eso, alguna otra cuestión, por lo menos le podés dar mantenimiento a las rutas troncales de Argentina. Sin duda. Gracias, Ricardo, por visitarnos. Un placer. Vamos a ir, si te parece. Me parece. Si te parece. Vamos de cóctel.
Estamos bien vestidos para ir de cóctel, ¿o no? Sí, 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 sí. Bueno, No nos rebotarían. la verdad que hay gente que yo no sé si va a tener tiempo para mucho canapé, te digo. Ajá. ¿Habrá Kiss Cam como en el recital de No, Coldplay, tremendo ahí eso. en la reunión con los Tremendo. gobernadores? ¿Habrá una Kiss Cam que te muestre quién sonríe con quién, Carla Ricciotti, y quién tiene Claro. quién está cara de perro? Y sobre todo que esté todo en orden, ¿no? Que no Hagamos detecten una ninguna Kiss Cam. anomalía afectiva. A ver, sería buena idea, Carla. Cristina, qué momento, ¿eh? Qué momento que se vivió con esa Kiss No, Cam. Sí, tremendo. imagínate, además, si hay, por lo menos que no se escondan de nadie, que nadie se tire al piso ni nada Claro. para esquivar la A cámara. uno ¿no? que Esquivar sonría la con foto francos, también, viste, claro, que no sonreí. Claro. Bueno, ya les voy a comentar algo, una infidencia. Ha Porfa. pasado un prensa, un asesor de Sí. uno de los gobernadores, dijo, la prensa no tendría por qué estar acá. El gobernador no quiere hablar. No voy a decir qué gobernador es. Ay. Y se fue. Nos filmó a todos y se fue. ¿Gobernador de Ofendido norte, porque estábamos centro todos acá o esperando. sur? Centro. Pará, Hasta ahí. No me pidas iniciales, no, No, me ya pidas está, ya lo saqué. pará. Ya lo saqué. ¿Los filmó Bueno. el de prensa a ustedes? Sí, ¿Por qué? sí. Bueno. ¿Por Y no qué? sé, para mostrarle al gobernador que estábamos todos acá esperándolo, evidentemente, y advertirnos que él no iba a hablar con la prensa, pero De guapo, esperamos así. que otros de los que por lo menos... Sí. vamos a ver si podemos hablar con los que digan presentes, ¿no? Hasta ahora no eran muchos los que habían confirmado. Pasemos Están lista, invitados ¿querés? todos, nos ¿Quieren dijeron, pasar lista? Yo tenía... Sí. a dale. ver, vos me decís tic, tic, si no... Frigerio, Sí, Silioto, exacto. Sadir, Sí, Jaldo, sí, Jorge Macri. exacto. Me están faltando dos, creo. Marcelo Orrego. Nacho Torres. Orrego y Torres. Orrego y Nacho Torres, exacto. Jalil no, ¿no? Esos son los que tenemos confirmados. Jalil también, sí, creo También. que lo nombraste. Sí, ojo. sí, lo Está nombraste, bien. nombraste No, a me, Jalil. me- Nombraste a me- Jalil, me sí. pasó asistencia señor Chávez, que sabe muchas cosas. Ah, Bueno, sí, ya sí. que estamos, si Bueno, me permitís. eso sí, con Orrego hablamos algunas palabritas. Sí, escuchamos hace un ratito. Bueno, mirá. mira, acá A ver. está Hernán Lombardi. A ver si A podemos ver. hablar dos palabritas con él. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ¿Qué tal? Hernán? ¿Cómo Perdón, estás? estamos en vivo. Está Cristina Pérez ahora en el piso. Bueno, ha venido a reunirse con gobernadores, con miembros del gabinete también. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, antes que nada, la Ciudad de Buenos Aires siempre está orgullosa de esa exposición que es, en su tipo, la que más público atrae del mundo. Así que también del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad vemos el costado productivo, no solo desde el punto de vista del campo, sino desde el punto de vista del turismo y la gente que atrae. Siempre la ciudad está encantada de abrazar al campo en la ciudad. ¿Viene Jorge Macri? Sí, entiendo que viene. Entiendo que viene. Un beso grande para Cristina, que sé que está ahí en el piso. Muy bien, gracias. Gracias a vos. Gracias, Hernán, muy amable. Hernán, Bueno, ahí lo escuchábamos, uno de los que ha dicho presente y nos confirma que Jorge Macri va a venir. Una última cosita, sí, así una cosita de casi de protocolo, pero estuve averiguando cómo es la cosa en los asientos del acto de la rural de inauguración Ajá. oficial. Ah, Y el protocolo está a cargo de Presidencia. Es decir que Presidencia va a decir dónde Claro, se sienta arma cada toda quien la en las escena. primeras 3 filas. claro. Así que si alguien va para atrás o para el costado o Hay que interpretarlo en clave política, eso también. si se separan personas que el año pasado estuvieron juntas, la decisión no es de la sociedad rural. El protocolo se hace cargo Presidencia y ellos obedecen lo que pide Presidencia. Y se sacan un peso de encima también, ¿no es cierto, Cristina? Desde la organización de la sociedad. Por lo rural menos también. sabemos quién Claro. va a decir cómo van Es sentados. más fácil interpretar todo. Vamos a ver. Claro, Carlita, tal cual. avísame, empezamos ahora, me avisás, tenés línea directa, estamos atentos para los urgentes. Sí, perdón que yo estoy mirando todo el Re, tiempo para ver olvídate. si llega alguien, porque hace un ratito Vos salieron ahí, algunas modo personas comando. que están encargadas de la organización a la puerta. Modo Así que te comando y aviso, nos avisás. Les pego el grito, cuando llegue alguien. Dale. Dale. Gracias, gracias, Carla. Bueno.
¿Vas al cóctel vos también? No. Mirá que te van a pedir guita si vas. Sí, ahí obviamente. Bueno, ya venimos amigos, vamos a estar en el cóctel, ¿eh? Ya venimos y